Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Cris por acá y hoy hablaremos de una buena estrategia que me está gustando mucho y que me da beneficios chulos, grandes sumas. Y hoy quiero mostrarles a usted, vamos a nuestra configuración. Hoy estoy usando el canal de Kettner con periodo de 15 y el ATR con periodo de 5. Y luego estoy usando el movimiento, el EMA, y con periodo de 10. Y el oscilador estocástico también con configuración, por defecto. Como ves, una estrategia que utiliza una combinación de canal de Kettner, media móvil y oscilador estocástico puede ser eficaz para las operaciones que buscan señales precisas de entradas y de salidas en el mercado. Y luego de este video te daré ejemplos de tales estrategias que me dan personalmente beneficios frescos. Pero tienes que saber que las estrategias de los indicadores cambiados son realmente cosas personales. Es como un ejemplo de cómo se puede trabajar con él, así que vamos a empezar el primer par y estamos trabajando con esta situación ondulado. Analicemos a fondo nuestra situación actual en los últimos minutos. Estamos aquí, como pueden ver, estamos trabajando con la caída del precio. Eso es porque marcaré mi casilla de sí, inversión. Hoy trabajamos desde $5. Vamos a comprobarlo con los rojos. De nuevo estamos trabajando bastante bien, bastante rápido y acabo de trabajar con estos dos últimos calendabros rojos. En primer lugar me mostraron que se está estrechando, fue una señal bastante fría para mí bajar durante los siguientes 30 segundos y vi que la zona estaba sobre compra hasta la inversión de las líneas y ahora mismo la línea de señal está por encima de la verde. Para mí también fue una señal bastante chula. Si miramos a fondo la historia de los últimos 30 minutos, veremos que la situación es bastante similar, la onda es bastante similar y acabo de ir con toda la imagen de la tendencia. Vayamos al siguiente par de divisas, el dólar americano y la libra egipta. No puedo permitirme que te saltes esta importante actualización. Si ves mis videos y aún no se siente completamente informado sobre cómo operar, definitivamente deberás unirse a mi canal de Telegram, donde estoy compartiendo absolutamente gratis, solo para ustedes, todos los consejos sobre cómo comenzar su viaje en el comercio. Siga el enlace en la descripción debajo de este video y suscríbase a mi canal de Telegram. Además de consejos y actualizaciones del mundo del comercio, allí comparto con ustedes mis propias señales comerciales que lo ayudarán a obtener ganancias de hasta el 90% del comercio. Nos vemos por allá. Y mientras veo toda la situación se describe la estrategia que podría seguir usted, así que determinar la decisión general del mercado basado en la media móvil. Si la media móvil apunta hacia arriba, creemos que el mercado se encuentra en una tendencia alcista. Por el contrario, si la media móvil apunta hacia abajo, indica que una tendencia está bajista. Un indicador bastante claro y sencillo que siempre te ayudará mucho, pero con los indicadores cambiados de hoy ganará su poder. Así que vamos a ver, estamos trabajando con la no realmente rápida caída del precio. Como ves, las velas están teniendo mechas bastante largas. Tengo que considerar esa señal no muy cómodo, sin embargo quiero probar a mí mismo también, y vamos con la caja de inversión. Voy a ir con todo de nuevo y vamos a ir a comprar con la opción de comprar.
Así que ya estoy con $30. Después de unos minutos estoy muy contento. Y ya ves que estamos trabajando de esta antes, la situación bastante peligrosa. Esto es porque era un poco arriesgado. De todos modos, estamos mirando la historia del gráfico de los últimos minutos. Veremos la similitud de nuevo con estas tres olas. Y sí, me dejé llevar en mi primer lugar. En segundo lugar, vi que sí, el corredor de indicador del canal de Kettner se está estrechando, especialmente cuando el comercio se estaba yendo. Vi que la línea inferior de comercio está subiendo rápidamente y sí, es porque estoy considerando que la situación va a subir. Que voy a trabajar con la verde, y también después de esta inversión vamos a ir también, se llama la señal para que subiera durante los siguientes 30 segundos. Veamos la siguiente par de divisas con 93% de pago y por supuesto vamos a ir con ello, pero la situación ha cambiado. Ahora mismo 88 de pago y aún así estoy muy emocionado. Vemos un vistazo a la historia de este gráfico y luego señalaré el siguiente punto interesante de la estrategia. Se trata pues de utilizar el indicador de canal de Kettner para identificar los puntos de entrada en el mercado. Y si el precio cruza la línea superior podría ser una señal de compra. Si el precio cruza la línea inferior del canal, puede ser una señal de venta. Veamos, vamos a comprar mi casilla con la inversión de $33 y lo voy a ir con opción de compra. Así que chicos, ya veis que estoy aquí con ganancias chulas de nuevo y duplicar mi suma. Se trata de esa señal y también el precio están con las velas verdes y rojas. Solo considero que la situación bajara y me preguntaras por qué. Debido al cambio del movimiento del corredor de canal de Kettner, las velas ahora mismo van recto después de algunas subidas. Además, si nos fijamos bien en el oscilador estocástico, veremos que después de esta intersección, que la línea del señal comenzó a estar por encima de la verde y no realmente rápido de esta bajada, sino después de unos minutos va a tocar el centro de este corredor, pero tenemos que dar tiempo a esa situación. Esto es porque pasaré al siguiente par de divisas y de acuerdo, ya estamos trabajando en la caída del precio, por lo solo tenemos que escoger el momento adecuado. ¿Lo ves? El fondo del oscilador del canal de Kettner está mejorando y tenemos que coger el momento adecuado y tenemos que darnos prisa, por supuesto, con nuestro todo en nueva opción de compra. Así que chicos, ya tenemos $100 en el bolsillo y sí, teniendo en cuenta que los tres indicadores me dieron una señal bastante chula, verás que el corredor de canal de Kettner, como te mencioné antes, si lo miramos, el resultado final está subiendo muy rápidamente. La media móvil también iba recta. Ahora mismo sí sigue yendo así y ya ves el oscilador estocástico en la zona de sobreventa. Y va con esta intersección que ves, y así que estamos trabajando con la genial calendario verde en desarrollo. Ya está, pasaré a la siguiente par de divisas, el dólar neozelandés y el dólar canadiense. Y también quiero mencionar un punto más. Utilicé ese indicador del oscilador estocástico para confiar las señales de entrada. Si el estocástico está sobrecomprado y el precio ha cruzado la señal superior del canal, puede ser que el oscilador estuviera sobrepasado con el cruce inferior del canal. Así que esto es porque estamos trabajando ahora mismo con la subida del precio en los últimos 30 minutos. Vamos a ver, la situación es bastante peligrosa, pero quiero probar a mí mismo. $121 en mi caja de inversión, comprobar la situación con la opción de comprar. Chicos, estoy en un beneficio de nuevo y sí, en primer lugar seguimos la tendencia. En segundo lugar vemos que el corredor del canal de Kettner nos está mostrando que toda la tendencia se mantiene dentro del corredor.
que debido a que está un poco cauteloso, sé que la tendencia compenderá a todavía la media móvil y nos está mostrando que la siguiente está encima de la línea de la señal de canal del oscilador estocástico. Nos está mostrando que las líneas han sido pocas intersecciones en la zona de sobrecompra. Realmente genial, un beneficio muy fácil para mí. Vamos al siguiente par de divisas, al último. Estamos aquí con una situación bastante similar, pero ya ves, estamos trabajando con velas cortas justo aquí. Eso es porque tenemos que estar muy atentos al movimiento de la tendencia. $224 en mi caja de inversión y voy a comprobar la situación esta vez vamos a comprobar la situación con opción de compra. De nuevo un beneficio genial y sí, como ves, solo fui con la tendencia de acciones y comercios frescos y creo que es como se necesita también las palabras repetitivas. De nuevo, vamos a ver el primer par de divisas y otro punto interesante. Es poco, pero aún así es bastante útil. Dichos objetos de para y de beneficios sirven en primer lugar para gestionar el riesgo y proteger de los imprevistos del mercado. En segundo lugar, hay que tener la cabeza fría porque no hay que considerar que una estrategia es 100% rentable por el momento del mercado. Siempre está cambiando y ya ves, solo hay que llegar a tiempo, coger el momento adecuado y tener suficientes conocimientos sobre el comercio y las opciones binarias para acompañar esta situación. Así que estamos trabajando con la caída del precio ahora mismo. La situación ha cambiado porque estamos viendo mechas bastante largas con velas bastante cortas. No obstante, quiero probarme aquí. Vamos a ir con $430. Estarán en mi caja de inversión. Comprobar la situación con opción de compra. Así que ya ves, volvemos a tener beneficios. La opción fue bastante nerviosa, pero en primer lugar me fié del oscilador estocástico. Ya ves, sí, porque después de esta desordenada situación en la zona de sobreventa, vemos que las dos líneas se estrellaron contra el nivel de 30 y ahora mismo están en el pasillo. Y también si nos fijamos en la línea del fondo del canal de Kerner, veremos que sí, está intentando subir un segundo. ¿Sí? Pasemos al siguiente par de divisas con 92% de pago. Realmente genial y tendremos otro beneficio por aquí. Puedo ver un punto de entrada. También perderé el tiempo. Sigamos con nuestro $824 y comprobemos la situación con opción de compra. Por lo tanto, mi primer $1000 en el bolsillo ya, y estoy muy feliz porque estamos teniendo bastante fácil beneficios aquí. Acabo de ir con la tendencia con el último par de velas, 7 velas, ¿sí? Ahora mismo la situación está cambiando debido al estrechamiento del corredor del canal de Kerner. Estamos aquí con la vela roja, sin embargo la media móvil nos está mostrando que el precio subirá de todos modos. El oscilador estocástico también nos está mostrando que después de esta interversión la tendencia subió bastante rápido, sí, eso es así. Así que en nuestros ojos pasemos a la siguiente par de divisas con 93% de pago. La situación es así, es bastante inusual porque es bastante interesante. Voy a permanecer en esta situación, ir con mi nuevo beneficio, $1500 en mi caja de inversión ya, y voy a ir con opción, vamos a ir esta vez con opción de compra. Chicos, $3000 en mi bolsillo ya, y creo que voy a parar mi sesión justo aquí porque es muy importante saber si necesitas parar o no.
Y creo que en esto es todo. Esto es solo mi ejemplo de esta estrategia y sus parámetros pueden personalizarse y adaptarse a las condiciones específicas del mercado y a las preferencias comerciales. Se recomienda realizar pruebas exhaustivas con datos históricos antes de utilizar esta estrategia en su entorno de negociación real. Y bueno, con esto te recuerdo que te unas a nuestro canal de Telegram, donde diariamente puedes encontrar opciones gratuitas que puedes utilizar en tu comercio de día a día. También suscríbete a este canal de YouTube y deja tus comentarios y darle pulgar arriba. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.